El tema del día de hoy se titula Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y yo sé que muchos ya saben a qué me refiero con que todo tiene su tiempo. Y el texto más conocido entre estos temas es Eclesiastés, ¿verdad? Así que vamos a Eclesiastés, el primer versículo de este tema. Y lo vamos a leer en la versión TLA. Y vamos a leerlo de la siguiente manera. Dice: en esta vida todo tiene su momento. Hay un tiempo para todo. Hoy nacemos, mañana morimos. Hoy plantamos, mañana cosechamos. Hoy herimos, mañana curamos. Y ahí quiero empezar con el primer punto. Hoy herimos, mañana ¿qué? Curamos. Y te decía en los domingos anteriores que normalmente el ser humano se enfoca no tanto en curar, sino se enfoca en qué tanto lo han lastimado o herido. Nos enfocamos tanto en esto que pasamos por alto que muchas veces nosotros también lastimamos, también herimos. Pero como te dije, nos gusta hacernos las víctimas, decía la tendencia de TikTok hace unos años, ¿verdad? Nos gusta decir, no, es que a mí me lastiman, no, es que a mí me hacen. Y nosotros somos una blanca palomita. Pero hay un momento para todo. Ahora tú me dirás, entonces tengo un momento para lastimar. No, lo que trato de decir es que hay veces que vas a lastimar y eso también entra dentro del tiempo. Y va a haber momentos en los cuales tú tienes que curar eso que has lastimado o a la persona que has lastimado, ¿verdad? Luego dice la palabra de Dios, dice, mañana curamos, hoy destruimos, mañana edificamos. Hoy lloramos, mañana reímos. Hoy guardamos luto, mañana bailamos de gusto. Hoy esparcimos piedras, mañana las recogemos. Hoy nos abrazamos, mañana nos despedimos. Hoy todo lo que ganamos, mañana todo lo perdemos. Hoy todo lo guardamos, mañana todo lo tiramos. Hoy rompemos, mañana cosemos. Hoy callamos, mañana hablamos. Hoy amamos, mañana odiamos. Hoy tenemos guerra, mañana tenemos paz. ¿Te das cuenta que cada parte, cada versículo habla de una etapa de nuestra vida? Y todos hemos pasado de cierta manera en una etapa. Por ejemplo, la parte de luto. Hay mucha gente que ha perdido a un ser querido, a un ser amado. Y hablaba hace un tiempo con un joven que perdió a su mami. Y él decía tener mucho resentimiento contra el Señor, contra Dios. Él decía, ¿por qué Dios se llevó a mi mamá cuando mi mamá ya había sido su vida transformada, ya estaba en paz? ¿Por qué? ¿Por qué se tuvo que llevar el Señor a mi mamá? Y la mamá tenía una enfermedad terminal muy grave, sufría demasiado. Y yo le decía, ¿sí me escuchan hacia allá atrás? Sí, ok. Yo le decía, entiendo, es un proceso de luto. Dice la palabra de Dios que inclusive hasta Jesús lloró cuando falleció su amigo, Lázaro. Sin embargo, a veces nos aferramos tanto a esa persona que ha partido, que no nos damos cuenta en qué momento se vuelve un egoísmo. Y tú me dirás, ¿cómo que egoísmo, pastor? Sí, el hecho de aferrarnos a decir, ¿por qué Dios se la llevó? Como si no hubiera estado sufriendo durante mucho tiempo. Dice la palabra de Dios que para el cristiano, para el nacido de nuevo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hay cristianos reprendiendo la muerte. Hay cristianos que le tienen miedo a morir. Y se les olvida lo que dice la palabra, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Esta mujer fue transformada por el Señor y al poco tiempo falleció. Y yo le dije a este varón, no seas egoísta. Ahorita tu mamá está con el Señor regocijándose. ¿Por qué la querías tener aquí sufriendo? Entonces me dice, no la quería tener sufriendo. Entonces, ¿para qué la querías aquí? ¿Para que esté sana? ¿Para qué? Pues porque la quería ver. Aunque tú la querías ver, tú la querías tener. Pero ¿sabes quién más la quería tener? El Señor, en su presencia. Cuando entendemos esto, cuando entendemos que nuestros planes no son los de Dios, que todo tiene su tiempo y el tiempo de Dios siempre es perfecto, dejamos de frustrarnos. Y te conté la vez pasada del niño que me hizo bullying, ¿verdad? Y que falleció, así que ya sabes, no me hagas bullying. No es cierto. ¿Verdad? Pero hoy te voy a contar a otro niño. Sí, yo sufrí mucho de niño. El víctimo. Tenía como unos 7, 8 años y nunca había probado una pizza. Nunca. Entonces mi papá me daba 50 centavos de gastar cada semana. Cada semana, 50 centavos. Un saborino boli, no sé cómo le dicen de aquí. Un saborín de boli, ¿no? Ajá, de sabor. Costaba 1.50.
O sea que tenía que esperarme 3 semanas para comprar mi boli. Y empezaba yo a ahorrar, ¿no? Y había un viejito que vendía rebanadas de pizza a 10 pesos. Entonces, yo todos los días a la hora del recreo o del receso le preguntaba cuánto cuesta la rebanada de pizza. Yo ya sabía que costaba 10 pesos. Pero esa es la manera en la que le preguntaba yo y como que olía, o no sé por qué le preguntaba, ¿no? Como si hubiera tenido dinero para comprar. El chiste es que le preguntaba. Y él todos los días me decía, 10 pesos, 10 pesos. Entonces me propuse a ahorrar. Y un día mi papá me dijo, vamos a trabajar, ¿quieres acompañarme? Y yo, sí. De fiestas de tacos al pastor, por eso como muchos tacos al pastor, ¿verdad? Y me pagó mis 20 pesotes. Y yo dije, ya la armé, 2 rebanadas de pizza. Así que llegué, era un jueves, un viernes, no me acuerdo bien. Y le digo, me voy a comprar una sabrita, un refresco, y me quedaban exactamente los 10 pesos para mi rebanada de pizza. Feliz de la vida ese viernes, llego con Don Chonito, se llamaba, y le digo, deme una rebanada de pizza, bien orgulloso, bien egocéntrico, bien proyectado, ¿no? Como mi rebanada de pizza. Y le doy los 10 pesos y al momento que me lo iba a dar me dice, no, dice, ya subió a 12 pesos, me dice. Y le digo, bueno, fíemelo y el lunes le doy los 2 pesos. No, yo no fío, vete para allá, chamaco, no sé qué. Estaba bien amargado el viejito. Entonces agarré los 10 pesos y dije, bueno, no pasa nada, voy a tratar de ahorrar todo lo que yo pueda, ¿no? Y esperarme hasta el día lunes. Este fin de semana trabajé con mi papá, viernes, sábado y domingo. O sea, fueron 60 pesos más mis 10, 70. Y el señor que nos contrató al final me dio una propina de 200. Entonces dije, 270, dije, me voy a comprar toda la pizza completa. Llega el lunes y ya llegué tarde porque me dormí tarde por emocionado y como siempre, ¿eh? Y empezaron los honores a la bandera y toda la cosa y de repente dice la directora, guardamos un minuto de silencio por Don Chonito que falleció el fin de semana. Y yo, mendigo Don Chonito. Falleció el fin de semana. Esa fue la primera vez que sentí en mi vida algo llamado frustración. Frustración. Y todos en nuestra vida hemos sentido en algún momento esta frase, frustración. Tal vez por un matrimonio fallido, tal vez por una persona fallecida, tal vez por un trabajo no deseado. Trabajaste 4 años de licenciatura y terminas trabajando en el Dr. Simen en el Oxxo. No está mal trabajar ahí, es un ejemplo nada más. En el Cinépolis, no es cierto, ¿verdad? O terminas de pastor, por ejemplo, no sé. Y llega un momento de la vida en donde te puedes frustrar, porque tú deseabas y anhelabas algo que ya no tienes, o que no tienes, o que no se logró. Lo que no había entendido en esa edad de mi vida es que, número 1, había aprendido a ahorrar. Número 2, había aprendido a trabajar. Y número 3, no era la única pizza de la ciudad. Había cientos de pizzas alrededor de mí. Pero la frustración te ciega. Cuando no se cumple algo conforme a tu tiempo, te ciegas y te aferras y te duele y lo quieres porque lo quieres. ¿Amén, mujeres? ¿Verdad? Y es lo que debemos de tener cuidado, no aferrarnos. Hay mucha gente que se aferra a relaciones tóxicas. ¿Amén o no amén? A la cual no deberían estar aferradas o aferrados. Se aferran a mantener una estabilidad con mamá o con papá, que ya tiene muchos años que no vives con ellos y que te daña mucho tu corazón, pero ahí sigues. Y no estoy hablando de no perdonar. Como te dije, hay tiempo para perdonar y siempre debemos de perdonar. Pero también dice la palabra de Dios que debemos de cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida. Así que rencor jamás debe haber en nuestro corazón. La carta de Juan dice que el que guarda rencor contra su hermano es culpable de homicidio. Así que si tú tienes rencor en tu corazón, para Dios eres un asesino. Sí, así como estás escuchando. Ahora Dios te dice, eres un asesino, te vas a condenar. No, lo que está diciendo es, no guardes rencor. No guardes rencor. Perdona, suelta. Y decía nuestro hermano Miguel al principio, es momento de dejar aquí tus piedritas, tus cargas, etc. Y el Señor Jesucristo constantemente lo dice en su palabra. Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Pero somos tan aferrados por la frustración que muchas veces nos aferramos a esa carga. Nos aferramos a querer eso que por lo que tanto según nosotros trabajamos. Y se nos parece injusto porque nos esforzamos tanto, esperamos tanto, que al final no se nos da eso que queríamos. Esa es frustración. Pero todo tiene su tiempo. Que yo no había entendido qué cosa, que no era la única pizza, hasta que llegó el momento en el que probé ahora sí la mejor pizza del mundo. Y pude gastar esos 270 pesos. Felizmente. Ya entendí esa parte de la frustración. Pero eso se replica durante toda nuestra vida.
Toda nuestra vida se replica la misma situación, diferentes historias. Entender que no podemos estancarnos por estas frustraciones. Tenemos anhelos de un llamamiento, de un ministerio. Decimos, yo quiero predicar a todas las naciones, pero ni predicas en tu colonia, imagínate nomás. Llega la frustración por no lograr eso. Tenemos que estar conscientes y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que me tiene estancado o estancada? ¿Qué es lo que me tiene frustrado o frustrada? ¿Qué es eso que tanto anhelo, pero estoy adelantado a los tiempos? Y te dejo de tarea Éxodo 2, no lo vamos a leer, pero te lo dejo de tarea, Éxodo 2. Es la historia nada más y nada menos que de Moisés. Cuando Moisés nació, su carácter de él había sido dotado para ser el liberador de Egipto, del pueblo de Israel en Egipto. Pero de hecho él se adelantó. Si tú lees las características de Moisés, él simplemente dijo, esto es injusto contra mi pueblo, y mató al egipcio. Y luego quería separar a unos que estaban peleando, unos hebreos. Y los hebreos le dijeron, ¿quién te puso a ti como príncipe y como juez? O sea que Moisés tenía una actitud como si fuera el príncipe o juez. Él sabía el llamado de Dios, pero se adelantó. Y justamente porque se adelantó a los tiempos que Dios había estipulado, terminó asesinando a alguien. Sin embargo, a pesar de que la regó, el Señor permitió que a pesar de todo eso, en el desierto encontrarse con Él, para que se cumpliese en el tiempo de Dios el llamado de Moisés. ¿Qué trato de decirte? Que sí, hay cosas que sí Dios te ha confirmado como llamado, pero aún así tienes que esperar el tiempo. Que sí, hay cosas que Dios te ha dicho que sí, pero tienes que esperar el tiempo. Y eso es lo que más cuesta trabajo, esperar el tiempo, porque somos impacientes por naturaleza. ¿Queremos todo? Y si eres de Veracruz, más. ¿Quieres todo ya? ¿Verdad? Dile que está a tu lado, no seas impaciente. Dile, ya sé que quieres que termine la reunión, pero acabamos de llegar. No, y es chiste, pero también es verdad. O sea, hay gente que llega a la iglesia y llega y son las 10:30, ok, ya que nos va a terminar. Esto viene de un corazón que solamente quiere cumplir con Dios por religiosidad. Ah, no te gustó, ¿verdad? Pero cuando vengamos a la iglesia, cuando vengamos a reunirnos, acuérdate que la iglesia no son las 4 paredes, la iglesia somos tú y yo, ¿verdad? Tenemos que venir con un corazón que adora en espíritu y en verdad, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo adoradores que le adoren? ¿Sí? Porque hay adoradores que no están adorando. Hay gente que Dios ha llamado a adorarle, a servirle, y no lo están haciendo. Están estancados. Y ya no puede seguir así. No puede seguir estancado, porque ¿sabes qué? El agua que se estanca se convierte en agua ¿qué? En agua podrida. Y la frustración crece, y el dolor crece y crece. Acuérdate que el evangelio se trata de Cristo. Inclusive, renunciar a nosotros mismos todos los días ayuda a que Cristo crezca en nosotros y entender que las frustraciones no nos sirven de nada. Y si nos llegaran a servir de algo, simplemente como escalones para entender los tiempos de Dios. Y que a veces Dios dice sí y a veces Dios dice no. Todo mundo ama el sí. Todo mundo ama las bendiciones de Dios, recibir lo que Dios quiere para nosotros. Y si ahorita me pongo en modo apóstol de la prosperidad y empiezo a decir, Dios te quiere regalar un auto, Dios va a bendecirte, todos, wow, amén. Y se emocionan y se alegran su alma. Y les digo, Dios me está mostrando que has padecido muchas necesidades y que tu economía ha estado mal, pero hoy las puertas del cielo se abren. Entonces, amén. Pues todos estamos mal económicamente. Cualquiera diría amén a eso. Tenemos que aferrarnos entonces a la voluntad de Dios. Inclusive no sea lo que queremos escuchar. E inclusive sea lo que no queremos escuchar. Porque Dios es experto en recordarnos lo que no queremos escuchar. El siguiente versículo dice, me he fijado en la carga tan pesada que Dios ha echado sobre nosotros. ¿Quién ha echado esa carga? Órale. ¿Cómo que Dios echa cargas? Sí. Muchos utilizan el versículo que dice que Dios no da cargas que no pueda soportar. Pero este versículo no se refiere justamente a los problemas o las pruebas de la vida. Tienes que leerlo en el contexto para entender que se refiere a otra cosa. Cuando dice que Dios no da cargas que no pueda soportar, se refiere a otra cosa. Porque Dios sí te da cargas, y cargas muy pesadas, para formarte. Así como el barro en las manos del alfarero. Así como la frase esta que dice que no, que el diamante, ¿cómo se forma?
golpeado, porque es un diamante en bruto, ¿verdad? A veces más bruto que diamante. Pero Dios sí pone cargas para procesarte, y luego de procesarte, esas cargas las tienes que desechar, se las tienes que depositar a Él. Entonces dice aquí, pero nada nos queda después de tanto trabajar. Cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. ¿Te das cuenta? O sea, lo que te dije al principio, tú sí sabes que hay tiempos. Que no te agraden es otra cosa. Pero sabes que Dios maneja sus propios tiempos. Así que analiza en tu vida y en tu corazón en ese momento, ¿qué es eso que tanto anhelas o que tanto estás esperando? ¿Realmente esto viene del Señor o viene de tu corazón? ¿Realmente es el Señor que lo puso en tu mente, en tu vida, en tu alma, y tu alma clama por ese cumplimiento? ¿O son tus pensamientos aferrados a algo que tú quieres humanamente, a algo que tú anhelas, que puede ser contraproducente porque puede lastimarte, porque puede destruirte? Y Dios puede inclusive decirte, sí, está bien, cumple el anhelo de tu corazón, pero toda acción tiene una reacción, toda acción tiene una consecuencia. Y Dios inclusive utiliza nuestras consecuencias para corregirnos y ponernos en la relación correcta con Él. Todo tiene su tiempo y no podemos desesperarnos. Hoy estamos cumpliendo aquí 6 domingos. Y para la gloria de Dios estamos caminando poquito a poquito, paso a pasito, pero conscientes que los tiempos le pertenecen a Dios. No podemos desesperarnos, no podemos pensar en algo humano para atraer gente, porque eso no es un circo, ¿verdad? Tenemos que simplemente predicar el Evangelio, y la gente, a través del Espíritu Santo, viene a la congregación, atraída por el Espíritu Santo, para escuchar la palabra de Dios. Y platicaba con el pastor Alex Ríos hace unos momentos, que es maravilloso. La frase de la iglesia es: nunca es tarde para regresar a casa. Y es maravilloso cómo la mayoría de los que están aquí son personas que ya han estado en otra congregación, que ya son cristianos tal vez de algunos años, pero que han sido lastimados, que han sido decepcionados, que han sido heridos. Y yo creo que los tiempos finales ya empezaron. Creo que el Señor pronto viene por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y como el Señor no pierde ninguna de sus ovejas, es un refrescar para el Señor y para nosotros el entender que Él está trayendo a esas ovejas que se habían apartado, como los hijos pródigos. El hijo pródigo nunca dejó de ser hijo de Dios, simplemente fue un hijo pródigo, y Dios los regresa a su redil. Y es maravilloso como ver personas que han estado en congregaciones, que han se sentido estancadas o lastimadas, hoy Dios las restaura y les pone en una relación correcta con Él, que es un lugar de restauración, que es un lugar en donde puede haber un crecimiento espiritual. Y como decía Miguel, y vuelvo a repetir una vez más, no perdiendo la esencia de que somos y debemos ser una familia. Que por lo que tú lloras, nosotros debemos de llorar. Pero todo tiene su tiempo. Lloraremos contigo, pero nos alegraremos también contigo. Y yo sé que muchos de los que están aquí tienen llamados, tienen talentos y tienen dones. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con esos dones? ¿Qué estás haciendo con esos talentos? ¿Qué estás haciendo con ese llamado? Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué haces con tu llamado? Y le dices, actívate, eres un zapepa. ¿Qué estás haciendo con tu llamado? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Porque no me digas que Dios no te ha dado nada. Te decía el domingo pasado, a veces te enfocas tanto en lo que necesitas, en los milagros que estás pidiendo, que te olvidas de las bendiciones y los milagros que Dios ya te ha dado. Tribulaciones, siempre las vamos a tener. Pruebas, siempre las vamos a tener. Ataques, primer lugar. Tentaciones del enemigo, siempre. Eso te convierte en cristiano. De otro modo, si no fueras cristiano, si fueras una persona inconversa, pues no necesitarías ser tentado, porque el diablo no tienta a los que son suyos, solo tienta a los que no son suyos. No ataca a los que son suyos. Y Dios tampoco prueba a los que no son suyos. Dios prueba a los que son suyos con el fin de que sigan avanzando y sigan creciendo. Pero ya no puedes estancar tu talento, no puedes estancar tu llamado, no puedes estancar tu don. Hay mucha gente allá afuera que se está perdiendo, y la voz de Dios eres tú. El que hace el trabajo de compartir el Evangelio eres tú. Pero nos arranamos, decimos por ahí, nos acomodamos y pensamos que el Evangelio es esto, es venir, escuchar, ya, todo muy bonito, muy chévere y ya. No, la verdadera chamba está entre semana, de lunes a sábado. Esa es la verdadera chamba. Y empieza en tu mente, empieza en tu corazón, empieza en tu hogar.
Las esposas que están entregándose a Cristo y de repente la esposa es medio inconverso y le dice, eres una hipócrita. Vas el domingo a la iglesia y mira, ahorita no te aguantas el mal humor y gritas. Y son atacadas. Esposos que se vuelven mansos, no mensos, ¿verdad? Mansos, ¿verdad? Por el evangelio, que eran de carácter débil y explotaban fácilmente. Y ahora que están mansos porque tienen el amor de Cristo, esposas que los provocan y dicen, a ver, defiéndete como antes, grítame como antes, a ver, muy macho camacho. Y todo es un proceso. Los adolescentes que tienen que luchar constantemente con la pornografía. Y lo digo abiertamente porque tenemos que estar capacitados en todo. A veces en el púlpito no se mencionan ciertas cosas porque parecen incoherentes, irreverentes o lo que sea. Pero el Señor nos habla absolutamente de todas las áreas de nuestra vida. Por eso siempre le digo a los varones, no se metan con el celular al baño. Número 1, les puede dar hemorroides de tantos estar sentados allá. Y número 2, la ociosidad siempre es aliada del pecado. Mucha atención con esto. La ociosidad, el no tener que hacer, siempre es el aliado del pecado. Por eso, si tú no tienes nada que hacer, pues ponte a leer tu Biblia. Ponte a hacer algo de edificación, algo de provecho. Y ocupa tu mente. Y entonces podrás tener esta fuerza y valentía, el refugio en el Señor, justamente para no caer en pecado o en tentación. Pero evita la ociosidad lo más que pueda. Repito una vez más, los niños no tienen por qué tener privacidad. Hasta que ellos se van de casa, ya entonces pueden tener toda la privacidad que quieran en sus casas. Pero mientras esté en tu techo, tienes que traerlos a la iglesia. No, pastor, es que yo no quiero obligarlos porque pues... Ok, dice la palabra de Dios, instruye al niño en sus caminos. Instruye. No dice, pregúntale si quiere ser instruido. ¿O si dice eso? De ninguna manera. Tenemos que sembrar la semilla. Ya si de grandes no quieren, la semilla va a estar sembrada. Y al final lo que te dije, aún de adultos se acordarán del Señor y regresan. De hecho, yo estoy seguro que algunos de ustedes hacen así, que de niño escuchó del Evangelio y de grande se apartó y ya no pudo resistir ni pelear más contra Dios y hoy estás acá. Gloria a Dios. Vamos al siguiente versículo. En Romanos 8, 35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero es interesante la parte donde dice, como ovejas de matadero. Y te voy a dar una clase pequeña de esto. Has escuchado que algunos creyentes no comen carne de puerco. Evidentemente no se refieren a mí porque yo sé como carne de puerco. Pero más allá de un mandamiento, el Señor que nos creó lo hizo como una recomendación. El Señor es sabio y sabe todo de su creación. Está comprobado científicamente que cuando tú matas un puerco, el estrés del puerco se queda en su carne. Entonces, tú comes el puerco muchos años de tu vida, ¿okay? Y se empieza a reflejar en estrés. Y inclusive te puede generar ansiedad y depresión, científicamente hablando. El exceso de puerco. O sea, ya no voy a comer puerco. El exceso de puerco. ¿Okay? Cuando tú matas un cochino, ¿cómo hace el cochino? No el sonido. Grita y huye. Está corriendo por su vida. Porque sabe que lo vas a matar. Inclusive se puede llegar a defender. Dicen los científicos que la inteligencia de un perro es de un niño de 3 años. Pero la inteligencia de un cochino es de un niño de 5 años. O sea que el cochino es más inteligente que el perro. Ahora imagínate que te ve con el cuchillo, con el garrote en la mano. Evidentemente va a huir y va a gritar por su vida. Este animal muere estresado. Y ese estrés tú lo comes. Por eso hay lugares en donde relajan al animal, a la vaca, al puerco. Literalmente le dan su masajito y los matan así. Y la carne es más suave. Obviamente el corte es muchísimo más caro, ¿verdad? Pero ahora voy a hacer la comparativa entre ovejas y peces. De hecho, para pescar, por ejemplo, camarones, un decir así. Si tú agarras los camarones y los pones en una cubeta
y les pones un pececito que los esté persiguiendo, y se mantienen rojos, estresados. Pero ese estrés no es malo para nosotros, al igual que el estrés del pez. De hecho, realza su sabor. Lo mismo pasa con las ovejas. Tú buscas en YouTube un video y hay un video en donde está la ovejita y pasa las rieles de un tren y la atropellan. ¿Y sabes qué hacen las demás ovejas? La siguen. Y se hizo un despedazadero de ovejas y salpicadero de sangre horrible. Pero las ovejas seguían pasando. Y tú dices, oye, qué brutas son, ¿no se dan cuenta que las están matando? Imagínate nomás, tiradas al peligro, no importando lo que suceda, pero seguían a su pastor que estaba del otro lado. En este contexto, ¿qué dice la Escritura? Como ovejas de matadero. Imagínate con qué te compara el Señor y qué te dice que debes de ser. ¿El puerco o la oveja? Digo, algunos tenemos cuerpo de puerco, ¿verdad? Pero tenemos que ser ovejas. Tenemos que ser ovejas, ¿verdad? Entonces, por esa misma razón el Señor recomienda en el Antiguo Testamento, Él recomienda, y Él lo pone como mandato, sí, para el pueblo en específico, pero ahora puede ser como una recomendación, Él no consuman puerco por el estrés. Sin embargo, vemos claramente que todo lo que es del Señor es santificado por el Señor. Así que no importa lo que comamos o lo que bebamos. Lo importante es que somos del Señor. Lo importante es que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo, paz, amor, misericordia, justicia, bondad, etc. Así que no vais a llegar a casa y decir, no, ya dijo el pastor, nada de puerco. ¿Ah? Simplemente nivélalo, come pescadito, come de todo, ¿verdad? Y el Señor es experto en su creación y sabe muy bien recomendarnos qué es lo que debemos de consumir y qué no. Pero aquí el punto central es como ovejas de matadero. Tenemos que ser como ovejas de matadero. Y tú vas a decirme, ¿qué? Entonces, ¿me tiro al precipicio? ¿La respuesta cuál es? ¿No? ¿Dónde está el pastor? Si el pastor está del otro lado del precipicio, pues toca al precipicio. Y yo sé que esto suena incoherente, porque tú me dirás, pastor, pues, ¿cómo? Pues no que debemos de cuidar nuestro corazón. Pues no se supone que debemos tener cuidado. ¿Cómo nos vamos a aventar así nada más porque sí? Eso se refiere a una entrega total. Y yo creo que el tiempo de hoy, de ahorita, es que te entregues totalmente al Señor. Y que te avientes al precipicio, pero no te preocupes, porque debajo del precipicio el Señor estará con sus manos extendidas para recogerte y abrazarte. Pero no puedes seguir limitando el llamado que Dios ha dado. No puedes seguir obstruyendo los planes de Dios y su voluntad para tu vida. Porque si tú te atreves a hacer esto, ¿sabes qué te va a pasar? Te puede tragar un gran pez. Y puedes estar 3 días, o 3 semanas, o 3 años, o 30 años en la barriga de ese gran pez. Y sentirte estancado en aguas pestilentes, en oscuridad. Y decir, ¿por qué no puedo mejorar en mi vida? Y el éxito del cristiano no se basa en lo que tiene. El éxito del cristiano se basa en ese crecimiento espiritual. Y para crecer espiritualmente, tenemos que, ¿qué? Menguar. Así funciona el reino de los cielos. Es todo al revés. El que quiere ser más, tiene que ser menos. El que quiere ser rico espiritual, rico en el reino de los cielos, tiene que ser pobre espiritualmente. ¿Y qué significa pobre en el espíritu? El depender constantemente de Dios. El no decir, mi oración es súper guau, mira lo que predico, mira lo que leo, yo le entiendo la palabra de misterios. Arrabasaya, Ramos Calabazoca. No. Es entender que la palabra de Dios siempre me tiene que mantener humilde, humillado ante el Señor. Y dice la palabra de Dios, humillaos pues bajo el poder de Dios y Él os exaltará cuando fuese tiempo. Ese es el secreto, humillación ante Dios. Queremos que nuestra oración sea escuchada por Él, pero no escuchamos la voz de Dios. No lo dejamos ni hablar. Muchos ni siquiera abren su Biblia y cuando la abren, de ti marido de dopingüe. O simplemente la abren y donde caiga, a ver, Señor, háblame. Como si fuera producto del azar. Entonces, tenemos que tener cuidado con todo esto y entender que el Señor el día de hoy nos está diciendo, es tiempo de que te entregues como oveja de matadero. Dile que está a tu lado, como oveja de matadero. Vamos al siguiente versículo bíblico. Salmo 130, versículos 5 y 6. Dios habla hoy. Con toda mi alma espero al Señor y confío en su palabra. Yo espero al Señor más que los centinelas a la mañana, así como los centinelas esperan a la mañana. Así nuestra alma debe esperar al Señor. Esto habla acerca del amanecer. Habla acerca del tiempo que debemos de tener, la paciencia que debemos de tener en este proceso.
¿Cuántos de aquí están pasando un proceso? Alza su mano. Todos. Si tú no estás pasando un proceso, aguas, estás estancado. El cristiano está en proceso constante. Pastor, ¿hasta cuándo se va a terminar este proceso? ¿Hasta cuándo se va a terminar esta tribulación? ¿Hasta cuándo se va a terminar estas pruebas? ¿Sabes cuándo? Hasta que Cristo venga o te mueras tú. Tú decides. Todavía estás a tiempo de arrepentirte de no ser cristiano. Pero si has decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y este himno es maravilloso, porque está inspirado en alguien de la India. Esta persona de la India tenía una familia, tenía esposa, tenía hijos, y le dijeron, si tú no renuncias a ese libro que estás leyendo y a decir que eres cristiano, vamos a golpearte y vamos a matar a tu familia. Y él dijo, no importa, yo no vuelvo atrás, yo decidí seguir a Cristo. ¿Y sabes qué pasó? Golpearon a su esposa y la mataron. La violaron y la mataron. Por segunda ocasión le fueron a visitar. Es algo real, lo puedes investigar si tú quieres. Por segunda ocasión fueron a visitarlo y le dijeron, si tú no renuncias a esto porque estás generando un daño a la comunidad, vamos a matar a tus hijos. Y él dijo, no puedo regresar atrás, no puedo renunciar a mi Señor. ¿Sabes lo que Él hizo por mí? Él murió en la cruz del Calvario. ¿Cómo yo devolverle o cómo yo pagarle de esa manera? Al siguiente día mataron a sus hijos. Y entonces él en cenizas quería quitarse la vida, pero el Señor no se lo permitió. Porque el único que quita la vida es el Señor. Y le dijeron, por última vez, te vamos a quemar vivo si no renuncias a Cristo. Así que el día siguiente, él estando en su casa, había escrito una canción. Y esta canción la escuchó un soldado, uno de los soldados que lo quemó vivo. Y él decía, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Este soldado, fue tanto el impacto que recibió de esto, que escribió esta misma letra y la hizo himno. Y a lo largo de muchos años este himno sigue sonando hoy en día. Es un himno muy antiguo. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Este hindú se tiró al precipicio. Este hindú se entregó como oveja al matadero. A eso me refiero. ¿Qué tanto estás dispuesto a entregarte por el Señor? No podemos preguntarnos qué tan dispuesto está el Señor por entregarse, porque ya entregó todo en la cruz del Calvario. Pero qué tan dispuestos estamos nosotros a renunciar a nuestros conceptos, a nuestras frustraciones, a nuestro desespero, a nuestra impaciencia para esperar el cumplimiento de la promesa del Señor. Pero no solamente es esperar, sino que también es actuar. ¿Cómo actuamos? Entregándonos. Entregándonos. Deja que el Señor actúe en ti. Dios no te llamó para estar estancado, para estar en la banca. ¿Crees que Dios murió por ti solamente para eso? ¿Para que seas oidor? Él murió en la cruz del Calvario y resucitó para que seas oidor y hacedor de la palabra. Tenemos que esperar constantemente del Señor, y el siguiente versículo bíblico dice de la siguiente manera en Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 15. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Como te he explicado millones de veces, un cristiano no puede decretar. No es bíblico el yo decreto, ¿verdad? Muchas mujeres espirituales que tienen a su marido en converso, es yo decreto que a través de la comida te conviertes, como si fuera magia. No podemos decretar. Y el concepto declarar puede ser dos significados. No podemos declarar como si fuera un decreto, pero sí podemos declarar como si fuera una proclamación. Declaramos que el Señor está aquí. Esa es una verdad. Estamos proclamando una verdad, que el Señor está aquí y que es 3 veces santo. Pero no podemos decretar ciertas cosas como que yo decreto que usted va a ser rubia a partir de ahora, ¿no? Y eso que suena un poco absurdo, pero es igual de absurdo que los que decretan cosas sin sentido alguno. Es como los que ungen con aceite los carros, las casas, etc. Eso tampoco es bíblico. En ninguna parte de las Escrituras nos dice que debemos de ungir con aceite las cosas. El único versículo en donde habla del aceite justamente es en Santiago, y dice que es para los
enfermos. Y ni siquiera dice que se sanarán, dice que se salvarán. Aparte de eso, nosotros, 1 Juan 2:20, dice que ya tenemos la unción del Santo. O sea que nosotros estamos ungidos permanentemente. 1 Juan 2:20, para que lo anotes y lo leas en casa. Tenemos ya la unción del Santo. Entonces tenemos unción en nosotros permanentemente. Al igual que el decreto, no podemos estar decretando, porque no caminamos conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad y los tiempos de ¿quién? De Dios. Por eso dice aquí Santiago, dice, en lo cual deberíamos de decir, si el Señor quiere. Y si quiere, sucederá. Y si no quiere, no sucederá. Y si sucede sin que el Señor quiera, ¿crees que eso llega a suceder? Sí. Sí. A veces que Dios permite. Una cosa es que Él permita y otra cosa es que Él apruebe. Son dos cosas diferentes. No te confundas. No te confundas. Que Dios lo permita no quiere decir que Dios lo aprueba. Muchos se confunden con eso y terminan quebrantados, quebrados, justamente por pensar que era algo permitido por el Señor, perdón, aprobado por el Señor. En realidad Dios lo permitió para que aprendamos de las correcciones. Toda acción tiene una reacción y una consecuencia. Y Dios corrija a sus hijos inclusive de nuestras malas decisiones. Siguiente versículo bíblico. Job 36:2 dice, espérame un poco y te mostraré que todavía hay más que decir en favor de Dios. Yo quiero que eso te lo lleves en tu corazón, este versículo, que lo plasmes en tu vida, en tu pecho, en tu mente. Es más, memorízatelo si quieres. Y cuando estés pasando momentos difíciles, simplemente dilo. Espérame un poco y te mostraré que todavía hay más que decir en favor de Dios. Inclusive en esos momentos en donde estamos frustrados. En esos momentos en los cuales nos sentimos cansados porque trabajamos tanto y nos esforzamos tanto por algo que al final Don Chonito se muere. Y no puedes probar tu pizza. Cámbiale la pizza. Pon el nombre que tú quieras. Un trabajo deseado, no adquirido. Un matrimonio a punto de separarse, de divorciarse. Un papá o una mamá a punto de fallecer. No sé, ponle algo, un título, el que tú quieras, que esté en ese momento frustrándote, que esté en ese momento doliéndote, que tú digas, estoy estancado en esta área de mi vida. Tal vez para los demás puede ser algo sencillo, pero si para ti es importante, para Dios es importante. Pero lo único que te puedo decir para concluir este tema es espérame tantito. Espérame un poco más. Quiero demostrarte. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ya cambiaron el versículo, ¿va? Quiero demostrarte que hay muchas cosas más que decir a favor del Señor. Y que el Señor va a trabajar en tu vida, siempre y cuando tú se lo permitas. Tú dile, Señor, me entrego a ti como oveja al matadero. Sé que es una frase fuerte. Sé que es una frase que requiere de valentía y decisión. Pero ahí se demuestra el amor. Cuando tú te entregas por completo, sin reservas, sin límites, lo haces por amor. A pesar de que tengas miedo de que te puedan lastimar, a pesar de que te sientas vulnerable. Estate consciente que el Señor no te va a lastimar. Estate consciente que con el Señor sí puedes ser vulnerable. Pero ya no puedes estar estancado ni estancada en esta vida. Ni en tu vida normal, ni en tu vida espiritual. El Señor necesita que tú hagas lo que el Señor ha puesto en ti para cumplir su propósito y su voluntad. Solamente tienes que decirle al Señor, heme aquí. ¿Alguien me puede decir qué significa heme aquí? Dios, acepto tu voluntad, aunque a mí no me convenga. En hebreo, Hananí. Eso significa heme aquí. Acepto tu voluntad, aunque a mí no me convenga, aunque a mí me duela, aunque no lo entienda. Y a veces tienes que desaprender para volver a aprender. Pero vas a tener al mejor maestro, el Señor Jesucristo. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar.